Estos son los hombres santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores del Evangelio. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es jueves 24 del mes de octubre. Hoy celebramos la memoria de San Antonio María Claret, obispo. Pedimos a Dios Todopoderoso que nos conceda también a nosotros la gracia de algún día poder alcanzar también la vida en santidad. Queridos hermanos, quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones, recordando que en este mes de octubre estamos orando por nuestras familias, la base fundamental de la sociedad, la iglesia doméstica, las familias. Vamos a pedirle al Señor, al Dios Todopoderoso, que bendiga cada una de nuestras familias. Hoy jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Quiero invitarte para que en tus oraciones coloques el retiro sacerdotal que estamos viviendo. Un retiro donde le pedimos a Dios Todopoderoso que renueve en cada uno de nosotros nuestro ministerio sacerdotal. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ayudas, gracias por siempre tenernos presentes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta Eucaristía vamos a orar por las siguientes intenciones. En misas gregorianas, por María Ignacia Ayala Acosta, Bernardo Becerra Rodríguez, Martín Lara, Eustolia Castro, Leonor Rondón Aguirre, Mario Morales Espequel, Eduardo Morales Rendón, Luz Adriana Barrera Torres, Mateo Tapia Solís, Evarista Roque, Aurora Medina Jiménez, Eligio Roque Bastida, Paula Solís Reyes, Mateo Tapia Cano, Amalia Tapia Solís, Juan Carlos López Tapia, Manuel y María Guadalupe López, José López, Pedro Soto, Julio René Sagastume Monroy, Yolanda Monzón, Carlos Juca, Víctor Pacheco, Segundo Pacheco, Martín Reyes Brambila, Humberto Álvarez, Jovita Pérez Matías, María Aguirre, Alberto García Pérez, Abelardo García Pérez, Efraín Díaz, José Díaz, Dolores Morales, Lucía Méndez, Apolinar Díaz, Mercedes Díaz, Inés Morales, Tomás Morales, Seferino Díaz, Priscila Vilar, Francisco Santini, Francisco Javier Santini, Efraín Gerena, José Antonio Rivera, Víctor García, María Luisa Rivera, Marcelina García, José Liberto Aquino, Alba María Gómez de Cáceres. Oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente de los enfermos en nuestros hogares, en nuestra familia. Y vamos a orar por la salud de Víctor Hugo Monzón, Victoria de Monzón, Monseñor Joneset, Auriángel Agudelo, Gladys Ofelia Vázquez Agudelo, María Martínez, Leonel Argüelles, Lino Argüelles Rodríguez, Paulini Ted Art, Michael García, Mati Domínguez García, Miguel Ángel Barrón Lara, Virginia López, Paulina del Carmen García Valentín, José Luis León Morales, Antonio Gómez Jiménez, Leslie Virginia, Ramona Lozano, Maiden González, Yolanda Milán, Yolanda Pioquinto Palacios, Brenda Miranda. Oramos por la familia Arzate Barraza, Batalla Fragoso, Díaz y Márquez, Ramírez Villalba, Tinoco Morales, Osorio, Gómez, Arellano, Viramontes Guerrero y la familia Dávila. Con estas intenciones y con la que cada uno de ustedes tienen, vamos a dar inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad.
soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Antonio María Claret, obispo, la fuerza del amor y la paciencia para evangelizar a los pueblos, concédenos por su intercesión anteponer tus intereses a todo y esforzarnos en ganar a nuestros hermanos para Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hijos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder, que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. Le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32 decimos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Todos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Todos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Todos, dichoso el pueblo escogido por Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo.
No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Y hoy quisiera hacer la reflexión en torno a la palabra de Dios de la primera lectura, sobre todo porque nos habla de la iglesia. Y ustedes y yo, queridos hermanos católicos, queridos hijos de Dios, debemos amar y defender nuestra iglesia, porque es la iglesia de Cristo a la cual ustedes y yo pertenecemos. No es la iglesia ni de Teodoro, ni de Petronilo, ni de Pánfilo, no, Señor. Es nada más y nada menos que la Santa Madre Iglesia fundada por Cristo, fundada por el Señor. Sí, señores. Y por eso quiero comenzar citando la palabra de Dios, Sagrada Escritura, como siempre en mano. Comencemos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Oiga lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo 16, 18. Y dice: y ahora yo te digo, dice el Señor, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, comenzamos por aquí. Esta iglesia es de Cristo. Él fue el que la fundó, Él fue el que la edificó, Él fue el que la construyó, la creó, el que le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros lo que hacemos es representarla simplemente, nosotros lo que hacemos es defenderla, nosotros lo que hacemos es amarla, nosotros lo que hacemos es extenderla por todo el mundo, la iglesia de Cristo, la iglesia que tiene más de 2000 años. Así de sencillo, duélale a quien le duela y gústele a quien le guste. Pero aquí no es que llegó Petronilo, Teodoro y Pánfilo, que de la noche a la mañana llegó y dijo: es que tengo una revelación, tengo un sueño, entonces voy a construir una iglesia a mí, en esta esquina, en este lugar para mí. No, señor, nada que ver, negativo el procedimiento. Eso solo pasa en las sectas protestantes. Eso solo se ve en el desorden de los protestantes. ¿Por qué? Porque en ese desorden cada uno hace lo que le da la gana. Así de sencillo. En cambio, en la iglesia de Cristo no estamos para hacer lo que nosotros queremos, ni lo que yo quiero, ni lo que yo pienso, ni lo que a mí me da la gana. No, estamos para hacer las cosas como Dios quiere. Por eso el Señor fundó y edificó una iglesia. En la mentalidad protestante, en la mentalidad de los evangélicos, de aquellos que se separaron de la iglesia, de aquellos que protestaron en contra de la iglesia, sí cabe la concepción de que cada uno puede hacer lo que le dé la gana y cada uno puede interpretar la Biblia como ellos quieran y cada uno puede fundar las iglesias que ellos quieran y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no son obras de Dios. Así de sencillo. A esos son los enviados de Satanás, con todo el respeto que se merecen. Esos son los enviados de Satanás, porque dice la palabra de Dios que si el diablo se viste como un ángel de luz, ¿qué se podrá imaginar de sus servidores? ¿No? De la misma manera. ¿Por qué? Porque en la línea protestante se puede concebir, puede pensarse de que una persona de la noche a la mañana se meta una Biblia aquí, se la coloca aquí y diga: tuve un sueño, esta noche tuve un sueño. Tuve una revelación de Dios. Y aquí algunos me van a juzgar y me van a condenar y me van a decir: es que usted no cree en las revelaciones de Dios. Sí, yo sí creo en eso, pero es a través de la iglesia. Porque para eso el Señor la dejó, para eso el Señor la fundó, la Santa Madre Iglesia, así de sencillo. En cambio, en la línea protestante cualquiera puede decir: el Señor me ha revelado que debo fundar una iglesia y la voy a llamar Maranatá, la voy a llamar Camino al Cielo, la voy a llamar Pentecostal, la voy a llamar Mormona, la voy a llamar Séptimo Día, llámela como usted la llame, pero no es la iglesia de Cristo. Es decir, entonces, que Cristo fue ineficaz. ¿Quiere decirme usted a mí entonces que la iglesia que Cristo fundó fue una iglesia que no fue realmente fundada por Dios? Una iglesia que fue corrompida, como muchos dicen. No, es que la iglesia se corrompió. Oiga, ¿cómo me va a decir usted a mí? Oiga lo que le dijo el Señor a esa iglesia.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Oiga, ¿cómo me viene usted a decir a mí que la iglesia se corrompió? Porque los que estamos ahí somos una cuerda de pecadores. Porque dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Y la iglesia es el hospital de los pecadores, así de sencillo, todos somos pecadores. Ahora, usted me viene a decir a mí que la iglesia se corrompió porque o los curas o los obispos, los sacerdotes o el papa o los laicos somos pecadores. No, señor. Entonces quiere decir que la promesa que Jesús le acaba de dar a Pedro diciéndole, y los poderes del infierno jamás podrán contra ella, entonces no se cumplió. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es ineficaz. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que las palabras de Cristo no tienen ningún sentido. Entonces no valdría la pena creer en Cristo. No valdría la pena creer cuando Él dijo, por ejemplo, en San Juan 6:51, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. No valdría la pena creer cuando Él dijo, me voy a prepararles una morada allá en el cielo. ¿Sí? Me voy para prepararles. O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido creer en nada de lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque si usted no cree que esa iglesia jamás será vencida por el demonio, entonces no cree en Cristo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque usted no puede catalogar la iglesia simplemente porque los que estamos allí al frente somos unos pecadores. Porque es que todos lo somos. Es más, el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y más adelante, ¿qué le viene a decir? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro, siendo parte ya de la iglesia, formando parte de la iglesia y siendo la cabeza al cual Cristo colocó como responsable, porque Cristo es la piedra angular, Cristo es la cabeza de la iglesia, ciertamente en esto estamos claros, pero siempre en todo tiene que haber un representante, y en ese momento el que estaba representando, el que Cristo había colocado al frente de la iglesia para que cuando Él se vaya llevara la rienda de la iglesia, era Pedro. Se dejó llevar por el demonio. Así de sencillo. Se dejó llevar por Satanás. Por eso el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Pero no ser con eso Cristo lo destituyó. No. Él estuvo al frente de la iglesia. Y después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro tomó la batuta de esta Santa Madre Iglesia que tiene más de 2000 años. Entonces, usted, querido católico, deje la bobera y deje la tontería, deje de estarle creyendo al prosteloco, al protestante, ¿sí? Que viene para tratar de engañarlo y diciéndole, no, es que la iglesia es la gran ramera, la iglesia se corrompió, la iglesia... No, señor. Porque si usted cree eso, usted no está creyendo en la palabra de Cristo. O me viene usted a decir a mí que la iglesia que fundó Martín Lutero en el año 1530, el 31 de octubre de 1530 o 1520, por ahí está, pero fue el 31 de octubre, que es el día en que se celebra, ¿qué cosa? El Halloween, es el día en que se celebra, ¿qué cosa? Las noches de las brujas, es el día en que se le rinde el culto al demonio. No me venga usted a decir a mí que esa iglesia que fundó el señor Martín Lutero, que quiso protestar contra la iglesia de Dios porque no quiso aceptar las normas, ni quiso aceptar las cosas como estaban dentro de la Santa Madre Iglesia, venga usted a decirme a mí que es la iglesia de Cristo. No, señor. Así no son las cosas. Hay que ponerse las pilas y hay que defender la Santa Madre Iglesia, porque esta iglesia es del Señor. Y mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Oiga, querido hijo, porque hay gente que no quiere escuchar la palabra del Señor, ni amar la iglesia, porque dicen, no, es que yo no necesito de la iglesia. La iglesia no es importante. Lo importante es que usted ame a Dios. Lo importante es que usted siga al Señor. Oiga, le voy a hacer una pregunta. Si la iglesia no fuera importante, ¿qué sentido tendría que Cristo fundara una? Respóndame. Si la iglesia no fuera importante, ¿qué sentido tendría que Cristo fundara una iglesia? No tendría ningún sentido. Pero como sí que es importante, Cristo la fundó. Y es tan importante que en la primera carta, en la carta a Timoteo, en Timoteo capítulo 3, versículo 15, oiga lo que nos dice. Dice, pero si me demoro, oiga, Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Vamos a ver cuál es la casa de Dios, que es la iglesia.
Oiga, cómo portarte en la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Hagamos un paréntesis. ¿Cuál iglesia? La mormona fundada por John Smith, la del séptimo día fundada por Elena de White, la de los testigos de Jehová fundada por Joseph Thatcher Russell, la de los pentecostales fundada por Carlos Parán en el año 1905 por allá en Pensilvania. La de la esquina del barrio de su casa que la fundó Juancho, que la fundó Chucho, que la fundó Teodoro, que la fundó Petronilo, que antes era un pobre desgraciado borracho, era una persona que se la pasaba metiéndole cacho a las mujeres, a la mujer, golpeándola, maltratándola, era hasta drogadicto y que de la noche a la mañana se apareció con la Biblia aquí y entonces fundó una iglesia y entonces todo el mundo le cree porque aleluya, gloria al Señor, se ha convertido y Dios hace grandes obras. Maranatá, Razabayá y todo ese tipo de cosas. No, Señor. Oiga. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Vámonos a la historia. Iglesia que tiene más de 2000 años, iglesia católica. Iglesia católica que tiene una tradición, una sucesión apostólica, donde nosotros como sacerdotes comenzamos a estudiar la historia y vamos viendo quién me ordenó a mí, quién ordenó al que me ordenó a mí, quién ordenó al que ordenó que me ordenó a mí, así sucesivamente. Y usted va a llegar hasta allá, hasta la historia, siglo primero, cuando Cristo edificó la iglesia en la persona de Pedro. Oiga, qué maravilloso la historia. La historia, esa historia que nos debe llevar a nosotros a amar la Sagrada Escritura y amar la iglesia y defender la iglesia, no ser católicos tibios, no ser de esos católicos que hoy son buenos católicos y que mañana terminan siendo los peores protestantes del mundo. No, Señor, hay que defender y hay que amar la iglesia. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Por si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Vamos a ver cuál es la casa de Dios, que es la iglesia. Vamos a ver de quién es esa iglesia. Del Dios vivo. O sea, es la iglesia de Dios. Usted le pregunta a la gente, ¿usted qué es? ¿Católico o protestante? No, yo soy evangélico. ¿Así? ¿Y quién fundó su iglesia? No, la fundó un señor que vino de tal lado. Él vino y la fundó. Oiga, le está dando hasta la respuesta. Póngase a pensar un poquito. ¿Quién fundó esa iglesia? No, Petronilo. Entonces no es la iglesia de Dios. No es la iglesia de Cristo. No es la iglesia del Señor. Ayer veíamos en el Evangelio, lástima que no tocamos el tema, perdón, en la primera lectura, pero voy a recordarlo, ¿no? Ayer decía la palabra de Dios lo siguiente. Ayer no, el día... mañana viernes. Mañana viernes la palabra de Dios nos va a decir lo siguiente: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. En Efesios capítulo 4 versículo 5, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios. Ahora la pregunta es, dos protestantes están peleando, dos, y entonces uno se separa del otro y cada uno funda su iglesia. ¿Esta es la iglesia de Cristo? Después otros dos se pelean con estos dos y cada uno funda también su iglesia. Ya van 4 fundadas. Esa es la iglesia de Cristo y cada uno tiene su propia verdad y cada uno tiene su manera de pensar y cada uno tiene su manera de interpretar. Porque me van a salir diciendo que la iglesia no es importante. ¿Cómo no es importante si la fundó fue Cristo? La Eucaristía es importante, la dio Cristo. El bautismo es importante, lo puso el Señor. La confirmación es importante, claro que sí, porque los apóstoles confirmaron. La unción de los enfermos es importante, claro que sí, la carta de Santiago lo dice. El ministerio sacerdotal fundado y cambiado por el Señor, cambió el del Antiguo Testamento por el sacerdocio de él, claro que sí, carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y luego le dice el Señor también en el Evangelio de San Mateo 26, si mal no lo recuerdo, le dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre, háganlo, orden, ordenación sacerdotal, orden, háganlo ustedes en memoria mía. Por eso San Pablo habla preciosamente de la Eucaristía. Entonces la iglesia no, la iglesia sí se corrompió, la iglesia sí se perdió, la iglesia... No, señores. La iglesia es de Cristo. Y si no fuera de Cristo, ya el demonio lo hubiese acabado hacía rato. ¿Por qué el demonio ataca tanto a la iglesia católica?
¿Por qué el demonio ataca tanto a nuestra Santa Madre Iglesia? No ataca más, ataca a la iglesia. Todos en contra de la iglesia, porque es la iglesia de Dios. Es la iglesia del Dios vivo, como dice la palabra de Dios. Es la iglesia del Dios vivo. Y oiga lo que viene. Pilar y base de la verdad. Pregunto, si la iglesia es la casa de Dios, si la iglesia que es esa casa de Dios es del Dios vivo y verdadero, es base y pilar de la verdad, fundamento de la verdad, la pregunta es, ¿dónde vas a encontrar la verdad de Dios? Saldrá algún prosteloco diciéndome, en la Biblia. ¿Usted sabía que la Biblia es producto de la iglesia? ¿Que primero fue la iglesia antes que la Biblia? ¿Cómo así? ¿Cómo así si en el Antiguo Testamento no existía la iglesia? Oiga, estamos hablando de la Biblia tal cual como la conocemos hoy, donde un papa llamado San Dámaso I tomó el canon de Alejandría y luego de haber recopilado todos los escritos del Nuevo Testamento y haber pedido la fuerza y el don y la sabiduría del Espíritu Santo, la iglesia a través del papa y los que estaban allí determinaron que estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Los unieron a ese canon de Alejandría para crear una sagrada escritura de 73 libros y presentársela al mundo y decirle, esto es palabra de Dios. O sea, tan importante es saber que la iglesia, que la Biblia es hija de la iglesia, que primero fue la iglesia antes que la sagrada escritura tal cual nosotros las conocemos. Y es más, si los protestantes odian tanto la iglesia, ¿por qué utilizan la Biblia que la iglesia le presentó al mundo? ¿Por qué no buscaron otros nuevos 27 libros más o otros escritos más y dijeron ellos cuáles eran inspirados por Dios y cuáles no? ¿Por qué entonces aceptaron solamente estos de la iglesia? Porque no le quitaron, de los 27 no le quitaron libros inspirados por Dios. Le quitaron fue del canon de Alejandría, del Antiguo Testamento, siguiendo el canon palestino, que era el canon que simplemente eliminó libros para eliminar el hecho de que Cristo es hijo de Dios. Y eso mismo hicieron los protestantes por allá en el año 1820 con las Sociedades Bíblicas Unidas. Le quitaron esos 7 libros definitivamente porque Martín Lutero, aunque se separó de la iglesia, reconocía a estos libros como inspirados por Dios y lo colocó al final de la traducción que ellos hicieron, que fue llamada traducción del oso. Así de sencillo. Por eso es importante conocer la historia, para poder usted conocer de dónde viene esta iglesia que el Señor ha fundado, que el Señor ha edificado. Por eso dice la palabra de Dios, pero si me demoro, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Y como escuchamos en la primera lectura del día de hoy, Efesios capítulo 3, como escuchamos en esta primera lectura, oiga lo que dice. Oiga lo que hemos escuchado, ¿no? Qué maravilloso, qué interesante, ¿no? Cuando uno lee la Sagrada Escritura, se encuentra con estos pasajes, es donde yo digo, amo cada día más mi iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, ¿sí? Oiga. Por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo, Efesios 3, vamos a leerlo del capítulo 1. Vamos a leer todo este capítulo 3. Oiga, por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo por ustedes, los no judíos, seguramente han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Oiga, Pablo va a hablar ahorita de la iglesia y Pablo va a decir, por una revelación se me dio a conocer a Pablo su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselos en pocas palabras. Según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Estaba ya la iglesia en el plan de Dios, pero no había sido dado a conocer.
porque era el mismo Dios, era el mismo Señor quien iba a dar a conocer este maravilloso plan, la iglesia. Por eso fue Cristo el que la fundó, por eso fue Cristo el que la edificó. Y algunos anticristos vienen hoy en día a tratar de fundar iglesias también, igualándose a Cristo, los igualados esos. No, Señor. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa, porque recuerden que el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia, cuerpo de Cristo. Oigan lo que viene. Esta es la buena nueva de la que he llegado a ser ministro. Oiga, Pablo se enorgullece. Pablo dice, la buena nueva de la cual he llegado a ser ministro. Yo también me siento orgulloso de ser ministro del Señor. Sin mérito alguno mío. Igualmente, como Pablo lo dice, lo digo yo, sin mérito alguno, sin merecerlo. Pero gracias a Dios, Él me llamó. Pues Dios actuando en mí con poder, me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer qué forma se va realizando el proyecto secreto en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre. Oiga, estamos hablando de un proyecto que estaba escondido y ahorita vamos a descubrir cómo se llama. Creador del universo. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba, del cielo, de todos, podrán descubrir, oiga, mirando a la iglesia. Escuche. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia. Paréntesis. Oiga, o sea que ya cuando Pablo estaba predicando, estaba la iglesia. O sea que aquel que fundó Camino al Cielo hace 3 años es un vago, es un sinvergüenza, es un usurpador, es un anticristo, es un igualado, se quiere igualar a Cristo y fundar una iglesia. Métale coco. Y luego le escuche lo que dice. Conforme al plan que Dios... En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando la iglesia, mirando a la iglesia, es decir, la iglesia que Cristo fundó, no la que funda, no cualquier charanguito o chiringuito, como le llamen, que funda cualquier protes loco por ahí. No, Señor. Es la iglesia de Cristo. Mirando a la iglesia de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios. Ahora sí comprende por qué en 1 Timoteo 3:15 dice, la iglesia del Dios vivo y verdadero es columna, base fundamental, importantísima de la verdad. Porque aquí se da la sabiduría de Dios. Mirando a la iglesia, el mundo podrá mirar la multiforme, las muchas formas de la sabiduría de Dios. Conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que de Él hemos recibido. Por eso yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes. Más bien, han de sentirse orgullosas de ellas. Sí, la iglesia está atravesando por momentos difíciles. La iglesia es esa barca que a veces sentimos que el Señor está dormido. No, pero el Señor está allí esperando que nosotros podamos llevar esa barca a puerto seguro. Y a veces no podemos y toca despertar al Señor para que calme todas esas aguas. Sí, a veces hay olas que chocan contra la iglesia, que nos hacen tambalear a veces creemos que estamos perdiendo la fe, pero nos acordamos que en esta barca de la iglesia, el que lleva el timón principal es el Maestro, es el Señor, pero a veces se nos olvida eso.
Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura, la altura, la profundidad, y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento, en fin, de que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios, oiga lo que viene, Efesios 3:20, cuya fuerza actúa en nosotros, ministros, y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él, a Dios, la gloria en la iglesia del séptimo día, de los mormones, del camino al cielo, de los pentecostales, de los testigos de Jehová, no, la iglesia que Cristo fundó. A Él la gloria en la iglesia. Iglesia que recibió el mandato de Mateo 28:18, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que San Ignacio de Antioquía, después de la muerte del apóstol Juan, en el año 105, siendo San Ignacio discípulo de Pablo y de Juan, llamó a esa iglesia católica, porque donde está escrito, o donde está Cristo, está la iglesia católica, que significa iglesia universal. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Y cuántos años tiene la iglesia? Más de 2000. ¿Cuántos tienen los luteranos? 500. Y los otros 1500 años, entonces la gente estaba en el error. Sospechoso, ¿no? Sospechoso. No, yo solamente estoy citando lo que dice la palabra de Dios y le estoy dando a usted a entender, querido hermano, que la iglesia es la obra de Dios. No es obra mía, no es obra tuya. Es la obra de Dios, es la casa de Dios. Por eso, Jesús recibe la gloria en esta iglesia, en su iglesia, no en cualquier lugar, en su iglesia. La iglesia que Él fundó, que está llena de pecados. Yo siempre lo he dicho. La iglesia tiene dos cosas importantes: santa y pecadora. Santa, porque su fundador, su cabeza, que es Cristo, santo. Pecadora, porque quienes formamos parte de ella, a quienes el Señor ha llamado para que formen parte de ella y puedan limpiarse de sus pecados y llegar a la santidad, somos pecadores. Así de sencillo. ¿Quiere mayor explicación? Yo creo que más claro no le canta un gallo. El problema es que muchos de nosotros tenemos una fe muy pobre. Otros nos falta mucho conocimiento de la palabra de Dios. A otros nos falta mucho estudio bíblico. Y por eso en cada Eucaristía tratamos de alguna manera de siempre dar a entender y conocer el mensaje de Dios, de qué es lo que Dios quiere con nosotros y cómo Dios nos llama a formar parte de esta maravillosa iglesia. Por eso, querido católico, yo amo mi iglesia. ¿Usted la ama? ¿Usted ama la iglesia que Cristo fundó? ¿Usted ama la iglesia católica, que es la iglesia del Señor? Yo amo mi iglesia católica y la defiendo y moriré por ella, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y así como Cristo embellece la iglesia cada día, ustedes y yo debemos embellecerla y amarla cada día más. Por eso quiero invitarte. Vamos a colocar en los comentarios, para que todos los que lean hoy los comentarios también sientan el deseo de escribir: yo también amo mi iglesia católica. Yo amo la iglesia que Cristo fundó. Yo amo la iglesia del Señor. Yo amo esta iglesia que es de Cristo. Yo amo la iglesia católica porque es la iglesia que Cristo fundó. Vamos a colocarlo en los comentarios. Vamos a bombardear las redes con ese mensaje para que todo el mundo sepa que nosotros los católicos amamos y defendemos nuestra Santa Madre, la iglesia, a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Elevemos al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guerra a la Iglesia. Roguemos al Señor. Vamos a orar por ti, por mí, por mi familia, por nuestras familias, para que Dios Todopoderoso las bendiga, las mantenga siempre unidas, para que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nuestras familias, las proteja de todo mal y de todo peligro, que en la mesa del hogar, de la familia, nunca falte el pan de cada día y que siempre nos conceda, Señor, abundante vida y salud para poder amarlo y seguir sirviendo a la iglesia con un amor puro y sincero. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para aquellas personas que piden oración, vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a la ofrenda del pan y del vino, vamos a colocar la ofrenda de nuestra familia, de lo que somos y de lo que tenemos, para que sea una ofrenda agradable al Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de San Antonio María Claret, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Antonio María Claret, San Juan 23 y todos los santos, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la hermosa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, Señor, sino mira esta, la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Desde acá les envío un abrazo fraterno de paz. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor. Oremos. Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos en la verdad de la fe, por la que San Antonio María Claret nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida, para que en todas partes la profesemos de palabra y de obra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un like, un dedito para arriba, darle me gusta, compartirlo. Debemos ser evangelizadores. Vamos a compartirla. ¿Cuánta gente está dudando de la iglesia? ¿Cuánta gente cree que no es la iglesia de Cristo? Usted tiene en este momento una maravillosa oportunidad en tus manos. Compartir esta reflexión, este evangelio, esta santa misa de hoy, para que mucha gente pueda, a la luz de la palabra de Dios, darse cuenta la importancia de poder formar parte de la iglesia. Amemos cada día más nuestra iglesia. No olviden en los comentarios colocar: yo amo la iglesia que Cristo fundó, Iglesia Católica. Así de sencillo. Yo amo la iglesia que Cristo fundó, Iglesia Católica. Que podamos amarla cada día más, que podamos defenderla, que podamos dar la vida por ella. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Nos despedimos de nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz noche, feliz día, feliz tarde, feliz jornada. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Les saluda el Padre Eudis Medina.